La Epístola a los Romanos. Traducción del estudio bíblico de James Battelle sobre el libro de Romanos basado en la Biblia King James. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El número 7 es de gran importancia, y estos 7 versículos dan comienzo a la obra maestra de Pablo. Ciertamente Romanos es un libro magnífico. Esta epístola es tan rica y tan profunda y tiene tanto contenido espiritual que la mayoría de los predicadores no la tocan. Dios mediante me acercaré a este escrito con reverencia, con cuidado y con humildad. En el versículo 1 del primer capítulo, Pablo se presenta como siervo del Señor, Jesucristo, quien fue llamado a ser apóstol. Pablo no fue llamado a ser apóstol por ninguna persona, y nadie le impuso las manos para que fuera apóstol, sino que fue elegido directamente por el mismo Señor Jesucristo en Hechos capítulo 9. También declara desde el capítulo 1, versículo 1, que fue apartado para el Evangelio de Dios, lo cual significa que fue apartado para ser siervo y apóstol. Él escribió el libro, literalmente, en cuanto a cómo los creyentes han de vivir y obrar. Lo que este hombre olvidó nunca lo sabremos, es decir, aprendió todo, lo sabía todo, no fue sin pecado, pero era un destacado hombre de Dios y podemos aprender mucho del apóstol Pablo. En el versículo 2, Pablo menciona las Santas Escrituras, el Tanaj de los judíos. Pablo era hebreo de hebreos, conocía el Antiguo Testamento de pe a pa y sabía que la religión no le podía salvar, y la religión no te puede salvar a ti tampoco. Tú has de nacer de nuevo. En el versículo 3 dice que Jesús fue hecho de la simiente de David. El Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Es Dios, es divino, es eterno, y al mismo tiempo es también hombre. En el año 4 a.C. nació, y como hijo del hombre es del linaje del rey David. Es el Mesías de los judíos. En el versículo 4 dice que el Hijo de Dios fue declarado con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad es la resurrección del Señor Jesucristo. Así que se menciona al Señor Jesús en el versículo 1, como también se mencionan Dios Padre y en el versículo 4 el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mi salvación. Es la Trinidad, claro. Ahora bien, estamos siguiendo por la Epístola a los Romanos. Durante el último segmento vimos a Dios el Hijo en el capítulo 1, versículo 1, y a Dios el Padre en el capítulo 1, versículo 1. También encontramos a Dios, el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 4. El Dios Trino creó el universo y el Dios Trino resucitó al Señor Jesucristo. Por Juan 2:19 sabemos que el Señor Jesús se resucita a sí mismo de los muertos, y por la Epístola a los Gálatas, capítulo 1, sabemos que Dios el Padre resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Y aquí en el versículo 4
al Espíritu Santo también se le atribuye la resurrección del Señor Jesucristo. Así que cada miembro de la deidad participó en la resurrección del Señor Jesucristo. En los versículos 2 y 3, Pablo dice que en el Antiguo Testamento se prometió la venida del Mesías de los judíos. Hay más de 68 profecías que hacen referencia al Señor Jesucristo, registradas unos cientos o miles de años antes de su nacimiento. 68 profecías registradas sobre un rey y su reino. El rey, claro, es Jesucristo, y el reino es el reino de Dios. Sí, 41 autores que vivían en 3 continentes a lo largo de 1600 años escribieron las Santas Escrituras por la inspiración de Dios. Escribieron lo que les dijo que escribieran. La Biblia tiene un origen divino, no humano. Puedes confiar en ella total y completamente. Y hemos descubierto en el capítulo 1, versículo 3, cómo Jesús fue hecho de la simiente de David. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Claro está, Dios es eterno, es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. Pero optó por entrar en la raza humana haciéndose hombre y muriendo por los pecados del mundo. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que el Señor Jesucristo ciertamente sabe lo que significa vivir en este planeta, sufrir en este planeta y morir en este planeta. ¿Conoces tú al Señor Jesucristo? Si no le conoces, le puedes conocer. Solo has de clamar a Él y Él te extenderá su mano y te recibirá. No hay figura religiosa ni deidad alguna que pasara por lo que Él pasó. Era rey, pero bajó desde el cielo hasta la tierra y pagó por nuestros pecados en la cruz. Lo vimos en el versículo 4. Fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Es Dios y es hombre. Pues bien, aún estamos en los primeros 7 versículos de la Epístola a los Romanos. Como he dicho al principio de este segmento, este libro es muy rico y muy profundo. Ya hemos descubierto mucho durante los primeros 2 segmentos de esta nueva serie de grabaciones en nuestro acercamiento a la Epístola a los Romanos. En el versículo 5 Pablo dice: recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Sin duda alguna, tenía en mente a Pedro, Juan, Andrés y Santiago. Pablo era un hombre muy humilde. En el capítulo 1, versículo 1, dice que era siervo. Sin embargo, a causa del nombre del Señor Jesús, todos ellos habían recibido el oficio de apóstol. No solamente escribieron el Nuevo Testamento, sino que hicieron muchos milagros. Pedro y Pablo resucitaron a personas muertas, echaron fuera demonios de personas no salvas, habían visto con sus propios ojos la majestad del Señor Jesucristo. Es cierto que Pablo fue salvo después de la crucifixión, pero vio al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y en 2 de Corintios 12 se nos dice que fue arrebatado al paraíso, eso es, donde reside el Señor Dios de la Biblia. En el versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Estas personas eran creyentes, eran seguidores del Señor, eran discípulos del Señor Jesucristo, Dios hombre. En el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Una vez nacido de nuevo, automáticamente ya eres declarado un santo por Dios, gracias al nuevo nacimiento. Ninguna iglesia te puede hacer un santo, solo Dios te puede hacer un santo.
y estos santos en Roma eran amados por Dios. Con el Imperio Romano gobernando la mayor parte del mundo, en ese momento de la historia humana, Pablo sabía que si podía llegar a Roma, no solamente se salvarían más personas como resultado de su predicación, sino que además mediante su predicación podría alcanzar al resto del mundo y ver a millones de personas ser salvas mediante la predicación de la cruz. En el momento de escribir esta epístola, sin embargo, aún no había llegado a Roma. Era su meta. Roma, como he dicho, fue la capital del mundo entero cuando escribió esta epístola. Si podría llegar allí, podría llegar a cualquier punto del mundo para el Señor Jesucristo, para su gloria y para su nombre. Pues bien, seguimos con la epístola a los romanos. Durante los últimos segmentos os he mostrado cuántas riquezas hay en los primeros 7 versículos, y el número 7 y también el número 8 son números muy importantes en la Biblia. Empezaremos este segmento en el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta ha de ser una de las declaraciones más profundas que hay en las Escrituras. En el versículo 7 se dirige a los romanos y allí dice que en todo el mundo se habla de su fe. ¿Lo puedes imaginar? Cuando te salvas, debe haber un cambio en tu interior. No solo te das cuenta tú, sino también las personas a tu alrededor. Pero los romanos habían ido aún más lejos. En el extranjero se hablaba de su fe, y con toda razón Pablo les elogiaba por tal motivo. También de interés para mí, Pablo dice: doy gracias a mi Dios. Esto es típico de Pablo. En sus epístolas normalmente dice que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En contraste, aquí y en otros puntos del Nuevo Testamento dice mi Dios. Y también encontrarás en esta epístola mi Evangelio. Pablo era hebreo de hebreos, y aquí él, como apóstol hebreo, está escribiendo a los gentiles. Creo que ya había algunos judíos en Roma en aquellos tiempos, pero Pablo se dirige más bien a gentiles y aún así retiene algo de este tono hebreo. Mi Dios, mi Salvador, mi Evangelio. Versículos 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Era su plan, como he dicho. Quería llegar a Roma y una vez en Roma sabía que la palabra de Dios se extendería por todo el mundo y la humanidad cambiaría para siempre. Versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Puedes apreciar lo que acabas de oír? Pablo ha sido salvo durante unos cuantos años. Iba a escribir la mitad del Nuevo Testamento. Había estado en el tercer cielo y había vuelto, y aún dice que a esas personas en Roma tenía algo que les quería compartir. Tenían una fe común en el Señor Jesucristo. Aún más, quería visitarles, tener comunión con ellos e impartirles algún don espiritual. Seguramente este grupo de creyentes en las Escrituras era precioso y muy especial y poco común a los ojos del apóstol Pablo. Y como he dicho, ahora su meta es llegar a Roma. No va a ser fácil, porque en el momento que escribía la epístola, los emperadores romanos y su policía secreta estaban totalmente en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque eran monoteístas. No representaban amenaza alguna para el Estado, pero no estaban dispuestos a rendir culto a sus dioses falsos y paganos.
No estaban dispuestos a adorar a sus ídolos e imágenes. Así que Pablo ha de ir a Roma. No va a ser fácil. Pues bien, siguiendo por la epístola a los romanos. Si no te has dado cuenta ya, el capítulo 1 está lleno de buen material. Hay mucho material en el libro de Romanos, pero ciertamente el capítulo 1 es maravilloso. Empecemos este segmento en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Esta comunidad primitiva seguramente estaba disfrutando de la obra terminada del Señor Jesucristo. Pablo estaba desesperado por llegar a Roma, como he dicho. Quería tener comunión con ellos. Quería adorar al Señor juntamente con ellos. Quería estar con ellos. Los testimonios de ellos eran magníficos. No obstante, el versículo 13 deja claro que no había podido ir a ellos. En muchas ocasiones había querido viajar hacia allí, pero no siempre era posible. ¿Por qué no? Porque el diablo estaba siempre en contra del apóstol Pablo. Si eres salvo, si tienes un ministerio activo, un ministerio que cambia vidas, el diablo siempre estará detrás tuyo. El apóstol Pablo era el hombre más grande que jamás haya vivido, e incluso así no podría deshacerse de las asechanzas de Satanás. Él vivió cada día como si fuera su último, y el Señor le dio la gracia para vivir así. Miremos el versículo 14. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Por favor, miremos 1 de Corintios capítulo 9. Si llegas a un pasaje de las Escrituras que no te resulta totalmente claro, has de ir a otro pasaje y comparar las Escrituras con las Escrituras. Tal enfoque es una de las reglas de oro de la hermenéutica. Miremos 1 de Corintios capítulo 9. Empecemos en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Por favor, volvamos a Romanos capítulo 1. Lo que acabamos de ver es que 1 Corintios 9 amplía aún más de lo que acabamos de descubrir en Romanos capítulo 1, versículo 14. Era siervo de los judíos y también de los gentiles. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, lo cual significa que a todos se hizo todo, para que pudiera salvar a algunos. Hoy día llamaríamos a Pablo una persona del pueblo, y él lo hizo a la perfección. También en el versículo 14 los griegos serían los gentiles, como también lo serían los bárbaros hasta cierto punto. Algunos individuos serán sabios y algunos serán poco sabios. Hasta que seas salvo, en contraste, no formas parte del reino de Dios. Estamos avanzando a través de la epístola a los romanos, y en el último segmento os he mostrado cómo el apóstol Pablo se humilló para llegar a cualquier tipo de persona. Vimos en el versículo 14 cómo era deudor, tanto de los griegos, las personas cultas de su día, y también de los bárbaros, las personas incultas, las personas analfabetas, lo más bajo de la clase baja. A todos se hizo todo, incluido los judíos. Más adelante, en la epístola de Romanos, dijo que deseaba ser anatema para sus hermanos, para que pudieran ser salvos. Este hombre tenía un gran corazón,
Lo que este hombre olvidó nunca lo sabremos. Como he dicho, él escribió la epístola y él fue ejemplo de cómo han de vivir todos los creyentes que creen en la Biblia. Fue un hombre único. Pero nuestra adoración no es para el apóstol Pablo, sino para el Dios Trino. Nuestra fe es en el Dios Trino, no en Pablo, no en Pedro, no en Jacobo y no en Juan. Ni siquiera en la Biblia. Somos salvos por nuestra fe en el Señor Jesucristo y en nada más. Aún así, para crecer en la gracia y para ser un cristiano bíblico eficaz, hemos de leer la Biblia, hemos de creer la Biblia y hemos de aplicar la Biblia y lo que dice claramente de todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, seguimos en el versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En ese momento del ministerio del apóstol Pablo, él ya había viajado por la mayor parte del Imperio Romano. Escribió la epístola a los romanos sobre el año 56 después de Cristo, y puedes notar sus crecientes expectativas. Él tenía que llegar a Roma. Estos creyentes eran tan especiales, tenían un testimonio excelente. A diferencia de los corintios, que eran carnales, a diferencia de los gálatas, que eran legalistas, estas personas eran lo mejor de lo mejor, y Pablo tenía que llegar a Roma. Miremos el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otra vez, una declaración profunda. Se destacan dos puntos en el versículo 16. Por una parte, el apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio del Señor Jesucristo, y por otra, dice que el poder del Evangelio estaba al alcance de cualquiera que creyera, al judío y también al griego. Sencillamente, si el judío creyera en Jesús, sería salvo, y si el griego creyera en el Señor Jesús, también sería salvo. El Señor Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo, sin excepción. No obstante, sólo aquellos que crean en Él serán salvos. Estamos aún en el primer capítulo de la epístola a los romanos, y os he mostrado en el último segmento cómo en el versículo 16 el apóstol Pablo se encuentra en la recta final de su vida, pero no se avergüenza del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no era perfecto, no era sin pecado, pero en esta etapa ya había progresado y era un creyente maduro, bien fundamentado, que creía la Biblia. Timoteo, por otro lado, tenía la mitad de años que el apóstol Pablo y se avergonzaba. Por tanto, si eres un creyente que cree en la Biblia y aún no tienes suficiente confianza como para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, no te preocupes. Todo llegará a su tiempo. Pablo tuvo décadas para perfeccionar su caminar en el Señor Jesucristo. Rápidamente, quiero añadir un comentario importante sobre el versículo 16. Pablo dice que el poder del Evangelio podría salvar tanto al judío como al griego. Por favor, miremos Juan capítulo 6. Las Escrituras con las Escrituras. Por favor, miremos el versículo 44. Jesús hablando. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De hecho, este es un pasaje favorito de los calvinistas, y leen este versículo y por regla general se quedan allá. Por favor, miremos Juan capítulo 12, una vez más. Las Escrituras con las Escrituras, para entender lo que dice claramente la Biblia, no lo que te han dicho que dice la Biblia. Por favor, miremos el versículo 32. Jesús hablando otra vez. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
No puedes venir al Padre a menos que el Padre te atraiga a sí mismo, siendo el Padre Dios mismo, claro. Y aquí Dios, el Hijo, dice: a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuándo ocurrió? Cuando fue levantado de la tierra. En primer lugar, en la resurrección. Segundo, en la ascensión. Él ha traído a todo hombre a sí mismo. Algunas personas dicen, pues, que Dios no ha concedido arrepentimiento a todos. Por favor, miremos Hechos capítulo 5. Una vez más, las Escrituras con las Escrituras. Hechos capítulo 5. Por favor, miremos el versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios ya ha concedido arrepentimiento a los judíos. Por favor, miremos Hechos capítulo 11. Aún no hemos acabado. Miremos el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por tanto, aquí Dios también ha concedido arrepentimiento a los gentiles para vida. Un pasaje más, por favor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Miremos el versículo 19, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miremos el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En Juan capítulo 6 se ve el origen del nuevo nacimiento. Dios el Padre atrae a los pecadores hacia su Hijo. En el capítulo 12 de Juan se ve cómo el Señor Jesucristo ya ha traído a todo hombre a sí mismo. En Romanos capítulo 1 versículo 1 se menciona a Dios el Hijo y Dios el Padre. En el capítulo 1 versículo 4 se menciona a Dios el Espíritu Santo en referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. Una vez más, se hace referencia al Dios Trino a lo largo de toda la Biblia. Lo que quiero destacar en el versículo 16 es que es poder de Cristo para salvación a todo aquel que cree. En Hechos capítulo 5 se explica que Dios había dado el arrepentimiento a Israel. En Hechos capítulo 11 se dice que Dios había concedido el arrepentimiento a los gentiles. En 2 de Corintios capítulo 5 dice: reconciliaos con Dios. Pablo hablando, claro. Dios ha traído a todo hombre a sí mismo. Pero, ¿qué dice el versículo 16 una vez más? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree. Creed, confiad, recibid al Señor Jesucristo. Ahora concluimos con el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una vez nacido de nuevo, eres justificado y por lo tanto, como hombre justo o mujer justa, ya vives por fe. No es una fe ciega. Ahora tienes las Santas Escrituras para leer, meditar y obedecer. Y tienes el Dios Trino que vive en ti. El justo por la fe vivirá. Fuiste salvo al creer en el Señor Jesucristo. Ahora vives y andas por tu fe en el Señor Jesucristo. Pues vamos a continuar con la Epístola a los Romanos y en el último segmento acabamos en el versículo 17, donde el apóstol Pablo citaba el libro de Habacuc del Antiguo Testamento y las Escrituras dicen: el justo por la fe vivirá. Una vez salvo, andas y vives por la fe. No hagas caso de las profecías, ni de las visiones, ni de lo que él o ella dice. No,
ha de ser lo que dicen las Escrituras. Eres salvo por tu fe en el Señor Jesucristo y en lo que hizo por ti, no lo que hiciste tú por Él. Nuestra fe no es una fe ciega. Para aquellos de nosotros que hemos sido salvos, nuestra vida ha sido totalmente transformada por un hombre que vivió hace unos 2000 años. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, has de leer la palabra de Dios cada día sin falta. Si me lo permites, seguimos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este pasaje se puede desglosar en dos partes, desde los versículos 20, 21 y 22 hasta los versículos 23 y 24, el apóstol Pablo dice que la creación del universo es evidencia de un creador. Una casa no se hace sola, un reloj no se hace solo, siempre hay un creador. Un diseño siempre presupone un diseñador, y el diseñador, en este caso, es el Señor Dios de la Biblia. Por otro lado, en los versículos 18 y 19, Pablo menciona la ira de Dios sobre la humanidad en relación a la conciencia de ésta. Cuando cometes un pecado, tu conciencia te dice que has pecado. Esto procede del cielo, no del hombre. Fuiste hecho a la imagen de Dios. Tienes una conciencia porque Dios te la ha dado, y por lo tanto, cuando mueras y estés delante de Él, no podrás decir al Señor del universo que no sabías que estaba mal robar, o matar, o cometer adulterio. Cuando has pecado, sientes convicción. Pero las Escrituras nos dicen que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por consiguiente, es asunto del corazón, no de la cabeza. Así que, por tu conciencia sabes que existe un Creador, pero debido al amor que tienes por el pecado y el odio que tienes hacia Dios, optas por olvidarle a Él y suprimir lo que sabes de Él, mediante una vida de maldad, carnalidad y desenfreno. Cuando mueras y estés en su presencia, no serás inocente, sino que serás declarado culpable, e irás al lago de fuego que arde sin cesar. Él murió por ti, Él ha pagado por tus pecados, pero no quisiste saber nada de Él. Has decidido rechazarle y abrazar todo menos a Él. Estamos aún en el capítulo 1 de la Epístola a los Romanos. Como he dicho desde el principio, este libro es muy profundo, y este libro es posiblemente el libro más importante de toda la Biblia. Sí, el libro del Génesis nos habla de la creación. Sí, los evangelios nos hablan del bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Pero esta epístola nos habla de cómo es el hombre. Y este libro nos explica por qué los hombres hacen lo que hacen. Y este libro también nos explica cómo el Señor trata la injusticia y el pecado. Este libro es muy rico y muy profundo. Y como he dicho, la mayoría de las personas que enseñan la Biblia raramente estudian y predican la epístola a los Romanos. Dios mediante voy a seguir con estos segmentos y empiezo con el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En el capítulo 6 del Génesis, el Señor dijo que el corazón del hombre, sus imaginaciones, eran de continuo solamente el mal, así que envió el diluvio para destruir la tierra. Si Dios quisiera, podría destruir todos los que viven hoy. A veces la gente dice, ¿por qué no interviene el Señor para tratar con esta persona o aquella persona
o este pecado o aquel pecado. Pues si así fuera, serías destruido y yo sería destruido. Pero afortunadamente Él es un Salvador de gran amor, misericordia y comprensión. En los versículos 20 y 21 se ve la total y completa condenación que cae sobre el hombre a los ojos del Señor. En los versículos 18 y 19 habló de la conciencia de la humanidad. En cambio, en los versículos 20 y 21 ahora mira la creación del mundo. Como he dicho, cualquier cosa creada siempre requiere un creador. En el versículo 20 se ve que la humanidad entiende que Dios es Dios. Incluso las cosas invisibles de Él son entendidas por la humanidad en general. En lugar de darle gracias a Él y adorarle, hacen todo lo contrario. Versículos 22 y 23. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pueblo de Israel tenía un problema con la idolatría, no durante décadas, sino durante siglos. Hagámonos una imagen para adorarla. Aarón cayó en tal pecado y murió a causa de ello. La humanidad ha de creer en algo y la humanidad ha de tener una imagen para adorar. Pero en el versículo 17 Pablo dijo: el justo por la fe vivirá, no por la vista. Las imágenes que pretendieron hacer representaciones del Dios de la Biblia están prohibidas en ambos testamentos. Dios las aborrece. ¿Por qué piensas que no hay relato alguno sobre las características físicas del Señor Jesucristo? Porque Dios no quiere que la gente pinte cuadros de Él para luego decir a otros que así fue Jesús. No, Él es mucho más bello, mucho más santo, mucho más justo, como para ser representado por la mano de un pintor pecador. Dios no quiere esto, y estos individuos encontrados aquí, en los versículos 20, 21 y 22, se creen sabios, pero en realidad son necios, y Dios aborrece tal tipo de persona. Hemos visto la condenación del Señor hacia el pecador. El hombre no tiene excusa alguna delante del Señor debido a la creación y debido a su conciencia. El lugar de adoración por parte del hombre hacia el Señor de la Biblia crea ídolos en forma de animales, crea imágenes y adora la creación del Señor antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Y Dios es un Dios celoso. El Señor no hizo la humanidad para que la humanidad pudiera darle la espalda y crear dioses a su propia imagen. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza del Dios Trino, y cuando viene el juicio de Dios, vendrá de forma dura y repentina. Asegúrate que crees lo correcto. No puedes quedarte al margen en cuanto al tema de quién es el Dios Trino. O bien estás con Él o estás en contra de Él. Así de sencillo. Pero estas personas aquí son claramente condenadas porque hacen caso omiso a Dios al crear falsas imágenes y adorarlas antes que al Señor Dios de la Biblia. Idolatría pura y dura, y Él lo aborrece. ¿Qué ocurre cuando la humanidad rechaza al Señor y va por su propio camino? Versículos 24 y 25. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por favor, miremos Efesios capítulo 4. Las Escrituras con las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Cuando el hombre da la espalda al Señor y lo sigue haciendo, el Señor le entrega a su pecado, pero antes de entregarle a su pecado, la misma persona ya se ha entregado al pecado. Se ve aquí en Efesios capítulo 4 versículo 19. Dios espera y espera más y espera aún más. No quiere que ninguno perezca, no se complace en la muerte del impío. Pero si la humanidad sigue endureciendo su corazón y si la humanidad sigue su propio camino, visto aquí en Efesios 4:19, el Señor dice: pues bien, te entregaré a la impiedad, y una vez te entregue a la impiedad, no hay vuelta atrás, estás perdido. Pues bien, estamos aún en el capítulo 1 de Romanos. En el último segmento miramos a los versículos 24 y 25 y vimos en el capítulo 4 de Efesios cómo el hombre primeramente se entrega a una mente reprobada. Y si sigue viviendo de esta manera, el Señor le entrega total, completa y permanentemente a sus pecados. Y una vez hace esto Dios, no hay vuelta atrás. Ahora mismo estás muerto en tus pecados y separado por siempre del Señor, Dios de la Biblia. Es tu decisión, no la suya. Tienes libre albedrío, como también lo tuvieron Adán y Eva. Cuando mueras y estés delante del Señor, solamente podrás culparte a ti mismo y punto. Empecemos el segmento de hoy en el versículo 26 y seguimos con el mismo tema. El hombre ha abandonado a Dios y Dios ha entregado al hombre a su pecado. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Miremos el versículo 26, por favor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo va directamente al corazón del asunto. Primeramente, las mujeres son entregadas a su pecado y abrazan las relaciones con el mismo sexo, lo que hoy en día se conoce como el lesbianismo, algo totalmente contra la naturaleza, según el apóstol Pablo, y claramente indicado en ambos testamentos. También el hecho que apunta primero a las mujeres entregadas a este tipo de pecado destaca una vez más lo fuerte y endémico que es el pecado. Normalmente son los hombres que caen en pecado y corrompen a las mujeres. Aquí Pablo dice que las mujeres también han caído en pecado y que ellas también inducirán a los varones a la corrupción. Las mujeres se entregaron al lesbianismo y en el versículo 27 los hombres ya se encienden en lascivia unos con otros. La homosexualidad, como hoy día se conoce. Lo que la Biblia llama sodomía. No solamente dice el apóstol Pablo que las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres es cosa antinatural, sino también dice que recibirán en sí mismos la recompensa que conviene a su extravío. El Señor destruyó a Sodoma y Gomorra por este mismo asunto. Si lo hizo en el Antiguo Testamento, también lo hará una vez más en su segunda venida. El Señor es santo, el Señor es justo. Hizo las mujeres para los hombres, no los hombres para los hombres, ni tampoco las mujeres para las mujeres. Entre el hombre y la mujer se produce un niño. Esto sí es natural, es la naturaleza en mayúsculas. Así que estamos casi al final del capítulo 1 de la epístola a los Romanos. Y si aún no te has dado cuenta, Romanos es un libro que suscita mucha controversia. Por este motivo, la mayoría de los creyentes y maestros que creen en la Biblia raramente profundizan en el libro, ni lo enseñan, ni lo predican, ni lo presentan a su audiencia. Es controvertido. No es políticamente correcto creer
y proclamar lo que se encuentra en esta parte del Nuevo Testamento. En el segmento anterior vimos cómo el Señor entrega a los hombres y a las mujeres a su pecado, y que en la segunda parte del versículo 27 Pablo dice que estas personas recibirán la recompensa que conviene a su extravío. El SIDA, la gonorrea y la sífilis son solamente algunas de las consecuencias de personas que tienen un estilo de vida que odia y aborrece el Señor. Él puede salvar a una persona de cualquier pecado imaginable, pero tienes que venir a Él y decir: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. El justo por la fe vivirá. Has de clamar a su nombre y rogar que te salve, y te cambiará en el momento que te agarre, y te cambiará desde dentro. Y ahora vivirás para el Señor Jesucristo. Las cosas que hacías en el pasado y que te gustaban, ahora las vas a aborrecer. Y las cosas que antes aborrecías, vas a amar. Ciertamente es una paradoja. Esto es lo que la nueva naturaleza hace al hombre o a la mujer que Él ha salvado. Como he dicho, te cambiará desde dentro. Él hace vivo a los hombres muertos. Versículos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En estos versículos se ofrece una lista bastante exhaustiva de los pecados que surgen del corazón. Como he dicho, no es un tema de la cabeza, sino del corazón. Tu corazón es engañoso antes del nuevo nacimiento. Pablo comienza en los versículos 26 y 27 con una mirada a la sodomía y al lesbianismo y los condena. En los versículos 29, 30 y 31 añade aún más. Los individuos sin afecto natural son pederastas, detractores, aborrecedores de Dios, ateos modernos que se encuentran en todas partes, desobedientes a los padres, niños que hoy día divorcian a sus padres, la fornicación, el sexo prematrimonial. Y en el versículo 32 el apóstol Pablo dice que tales individuos merecen la muerte. Y no solamente ellos, sino también todos aquellos que se complacen en los que cometen tales pecados. Por lo tanto, en realidad, el apóstol Pablo nos dice que todo pecador no salvo merece la muerte. Hemos acabado Romanos capítulo 1, pero antes de entrar en el capítulo 2, quisiera ofreceros algún pensamiento sobre lo que acabamos de leer y ver. Aquí Pablo claramente muestra los pecados de la carne, los pecados del ser humano, y si mueres estando en tal tipo de vida, vas a estar separado del Señor para siempre. Pero Él puede cambiarte, puede rescatarte y puede darte un nuevo corazón. No obstante, como he dicho repetidamente, tienes que nacer de nuevo para ser salvo, para ser rescatado y para ser cambiado. Por favor, miremos Mateo capítulo 15. Las Escrituras con las Escrituras. Para evitar cualquier tipo de duda y para mostrar la absoluta coherencia de toda la Biblia en cuanto a los pecados del ser humano, los pecados de la carne, hemos visto lo que el apóstol Pablo dijo acerca de tales pecados. ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo acerca de tales pecados? Miremos Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Miremos el versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Miremos el versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor Jesucristo dijo que estos son malos pensamientos. Los homicidios, el odio es homicidio. El adulterio. Desear a alguien sexualmente es adulterio. La fornicación. El sexo prematrimonial es fornicación, y Dios lo aborrece. Los hurtos, los robos, los falsos testimonios, las mentiras, los engaños y las blasfemias. El tomar su nombre en vano. Dice que es maldad y lo condena. Y esta palabra para fornicaciones o fornicación es porneia. Es la palabra griega para la pornografía, que cubre todos los pecados de la carne. La pedofilia, la homosexualidad, la bestialidad, todo. Y el Señor dice que es maldad, es impiedad. Y os ofrezco otro pasaje antes de concluir este segmento. Por favor, miremos Apocalipsis 21. Una vez más, las Escrituras con las Escrituras. Hemos visto al apóstol Pablo hablar del tema, y hemos visto al Señor Jesús hablar del tema. ¿Qué dice el apóstol Juan acerca del tema? Apocalipsis, por favor, en el versículo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La hechicería, la adivinación, la brujería, oraciones dirigidas a personas muertas. La Biblia dice que es maldad, y si no te arrepientes de ello, irás al lago de fuego, que es la muerte segunda, que arde para siempre. Los mentirosos, los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los temerosos, los incrédulos, todos son abominables a los ojos del Señor. Si te encuentras aquí en Apocalipsis 21, o si te encuentras en Romanos capítulo 1, o si te encuentras en Mateo 15, tienes un grave problema. Has de arrepentirte y necesitas un Salvador para salvarte de tus pecados. Para concluir el capítulo 1, os di un comentario muy breve con más información sobre cómo el Señor ve el pecado y qué va a hacer con el pecado. Y una parte de Romanos capítulo 1 habla no solamente del rechazo del Señor Jesucristo por parte del hombre, sino también cómo fue profetizado que la humanidad rechazaría al Señor Jesucristo y le odiaría. ¿Sabes? El hombre sabe quién es Jesucristo. Puedes ir a cualquier punto del mundo y hablar con cualquier persona sobre cualquier tema y por regla general no suscita controversia. Pero en el momento que mencionas al Señor Jesucristo, todo cambia. Por favor, miremos el libro de Isaías. Isaías era un profeta del Antiguo Testamento y escribió este libro, unos 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Isaías 52. Miremos el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Una referencia al Señor Jesucristo escrita, como he dicho, unos 700 años antes de Cristo, y que se encuentra en el Antiguo Testamento, escrita por el profeta Isaías. Miremos el versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el versículo 14 se hace una clara referencia a la crucifixión. ¿Sabías que la palabra crucifixión fue acuñada en un intento de explicar el dolor y el sufrimiento que el Señor Jesucristo experimentó? Era una muerte terrible de dolor insoportable.
el Dios del universo fue colgado, desnudo en una cruz durante 6 horas. Le crucificaron. Los asirios idearon esta forma brutal para la pena de muerte, pero los romanos la perfeccionaron. Miremos el versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Los versículos 13 y 14 tocan principalmente la primera venida. El versículo 15 se refiere a la segunda venida. Hablaré más sobre todo esto en otro vídeo. Por favor, miremos el capítulo 53. Las Escrituras con las Escrituras. Aún estamos en el libro de Isaías. Como he dicho, el ser humano no solamente rechaza al Señor Jesucristo. El ser humano odia al Señor Jesucristo continuamente. Cuando miras la televisión, oyes cómo maldicen el nombre de Dios y de Jesús. Esto es blasfemia. He viajado por todo el mundo y he oído cómo la gente blasfema contra Dios. ¿No es increíble? Profetizado unos 700 años antes de Cristo, y se cumple la profecía cada día de la semana. Hollywood es culpable. Todos los medios de comunicación en el mundo son culpables, y puedo añadir que el Reino Unido no es una excepción. Isaías 53. Miremos el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Esto hace referencia principalmente a los apóstoles que huyeron del lugar de la crucifixión, en contraste con las mujeres que fueron fieles. Pero aquella parte del versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Todos, antes de ser salvos, le rechazaron y le despreciaron. Profetizado unos 700 años antes de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, cargó los pecados del mundo en su cuerpo. Miremos el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos han pecado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Miremos el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el versículo 10 queda muy claro que el Señor Dios Elohim quiso quebrantarlo. Por favor, miremos Génesis capítulo 3. Un pasaje más para explicar esta idea mía y las profecías encontradas en las Escrituras con respecto al hombre Cristo Jesús. En Génesis capítulo 3 mira el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En referencia a Satanás y al Mesías, claro. Profetizado miles de años antes de su venida a la tierra, y sin embargo vemos en Isaías 53 cómo Jehová quiso quebrantar al Señor Jesucristo. Y finalmente puso su alma en expiación por el pecado. Increíble. En todos estos pasajes ves a un hombre enviado a la tierra desde la eternidad pasada para morir por los pecados del mundo. Un hombre que fue despreciado y desechado entre los hombres. Si vas a cualquier punto del mundo y hablas de cualquier persona, por regla general no tendrás problemas. Pero si mencionas al Señor Jesucristo, todo cambia. ¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es asunto del corazón, no de la cabeza. A continuación, miraremos el capítulo 2 del libro de Romanos.